Hola, Hola, Ale, ¿cómo está ahí? ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Un día de Bueno, sol. sí, Oye, nada, pues bacán, bacán, bacán es tener esta instancia, que podamos conversar y mostrarle a todos lo que fue el proceso y esta invitación de Balmaceda a este formato de citas ciegas. sí, sí, genial. Muy improvisado también dentro de todo. Fue como bien intempestivo la invitación de la Jime, pero bacán, súper buena. Eh, bueno, no sé si nos quieres partir comentando tú acerca de tu obra, que te has dedicado, que has venido Sí, haciendo. sí, bacán, para contextualizar un poco. Bueno. Bueno, yo soy Juan Esteban Reyes, y la obra, por lo menos la parte personal que se muestra de mi obra en Balmaceda, tiene que ver con un proceso que comencé a finales del 2017, donde me cuestioné un poco de dónde provenían estas imágenes que me impulsaban a pintar. Y de esta manera empecé como a buscar de alguna manera un método centrado en un proceso analógico que incorpore la cultura visual, entendiendo lo analógico como la pintura, ¿no? Y el dibujo. Y si bien es cierto, esto igual es algo que se ha visto muy recurrente en el arte, desde el pop, podríamos decir, cómo se incorpora la cultura visual, ¿cierto? En mi proceso me permitió explorar nueva temporalidad en la forma en que yo me relacionaba con el imaginario que provenía de los medios digitales de los medios y los dispositivos digitales. Y cómo este a su mismo tiempo influenciaba mi imaginario inconsciente, ¿cierto? Claro. Y, y bueno, fue un poco ahí cuando empecé a crear como una dinámica de producción que se basaba un poco entre la investigación, la recopilación de archivos y la creación, ¿cierto? Donde disponía como, en realidad buscaba generar relaciones muy formales entre la composición de la luz, los cuerpos, el paisaje, eh, el color, y cómo estos elementos los podía relacionar con extractos que tomaba de los medios digitales. Entonces, de alguna manera, era como lo que me permitía la pintura, era provocar un poquito esta ambigüedad y esta extrañeza en cómo se constituían las escenas en las pinturas, y donde de alguna manera mi postura era generar la operación inversa a de donde son extraídas estas imágenes de consumo, por así decirlo, de un rápido consumo. En esta ocasión me interesaba hacer la operación inversa, de que fuera como una relación más lenta, ¿cierto? Con la imagen, donde había incertidumbre, donde se podía como cuestionar lo que se estaba viendo, ¿cierto? Entonces, como un poquito eso, como de dónde proviene lo que estoy presentando acá en Balmaceda. Claro, porque tu obra igual, bueno, lo que está en Balmaceda es como, es muy parte de un todo. Siento que todas las obras tienen una coherencia súper clara entre sí. En mi caso, por ejemplo, las obras siento que se separan un poco más entre sí, fueron gestadas como tiempos, y también eso marca como estilos diferentes. Pero en el caso de tu obra, sí, pues se nota que hay como una coherencia total. Y en esto que tú dices son como imágenes muy rápidas, muy impactantes y que se nota que está el ejercicio como de plasmarla en un proceso lento, muy pensado. Igual eso queda bien a la vista. Buenísimo. Oye, ¿y tú, Ale, cuéntame un poquito como, o sea, igual sé, pero me gustaría como para poder compartir con la demás gente de tu proceso? Sí, bueno, yo me he especializado en pintura en la universidad y actualmente estoy en un magíster. Este año lo congelé por, bueno, todo el tema de la pandemia, así que vuelvo el otro año. Y dentro de lo que estuve desarrollando en este magíster, casi todo ha tenido que ver con instalación.
Recientemente me estoy metiendo como dentro de esa área y lo anterior era más que nada pintura. Y lo que presento en esta ocasión son pinturas también pasadas, de años pasados, y pinturas que hice para la exposición, que es lo que ocupamos en el muro de evidencia. Lo que presento son lápices también estos con, o sea, perdón, dibujos con lápices pastel, que son las que están en el muro donde están mis obras, y algunas pinturas hechas con silicona, con pasta muro, donde he recurrido como a materiales no muy tradicionales para abordar la pintura. Eso es como a grandes rasgos lo que van a ver en la muestra de Citas Ciegas. Oye, vale, porque es como súper interesante cómo utilizáis los elementos, como en el caso de Ponte tú, de estas que son como alfombras, ¿cierto? O en el Sí, caso sí. también de la silicona, ¿por qué llegaste a esos elementos? A las alfombras llegué cuando estaba en la U, como en el penúltimo año más o menos en dibujo, empecé a hacer unos experimentos con tinta china sobre unas telas y nos dimos cuenta con la profe en ese momento de que era como alfombra, que simulaba como un poco eso. Y ahí empezamos, y si pinto directamente en alfombra, sí, sería bueno ya. ¿Y qué material le hace el peso visualmente y en cuanto a la textura, como para poder pintar en esa superficie? Y en ese entonces yo estaba pintando casi puras escenas de espacio público, de como todo lo que corresponde al tema de los no lugares, que son como espacios, lugares de paso, que en ese entonces estaba como muy rayada con ese tema, porque los lugares por donde transitan eran lugares que se estaban transformando constantemente. Entonces empecé a desarrollar una obra que tenía que ver con el pisar, con la movilidad, con el espacio acotado donde uno se mueve, y para la obra que presento acá es una obra que conforma una sola gran imagen a Claro. través de un políptico de alfombras, que es una escena del terremoto de Valparaíso en 1906, porque yo ya había presentado anteriormente en Balmaceda una exposición que también era sobre alfombras, que es sobre eventos geográficos y catástrofes, y cómo estos han dejado como para la historia ciertas escenas que son bien chocantes, y que se conforman a partir de un relato individual y una narración como propia, que tiene que ver con tu propio espacio cuando no te tocó vivirlo. Y por ahí más o menos empecé a hacer los cruces temáticos y de materiales. Eso es más o menos la obra grande por la que me preguntas. Sí, qué buenísima. Encontré muy interesante como precisamente el desplazamiento como lo llamas tú, el material el no tradicional, a llevarlo a un formato y también a la materialidad. Muy, encontré muy Sí, bacán, muy bonito. buena. Oye, y bueno, me gustaría igual que habláramos el tema de los referentes, porque siento que igual es un tema bien que usa obviamente la obra de cualquier artista visual, pero en tu caso uno puede intuir qué es lo que te está llamando la atención a partir de las pinturas que se ven. Pero ¿qué nos podéis contar tú, por ejemplo, de qué te gusta en cuanto, no sé, no solo artísticamente, sino que Claro. cine, literatura, música, etcétera? Pucha, yo creo que de alguna manera mi primer acercamiento al arte fue súper, yo creo que más desde lo escénico. Me pasó que muy chico me llamó mucho la atención el teatro. Mi hermana, ella de muy chica empezó a hacer teatro y yo como espectador quedaba un poco alucinado de lo que se provocaba, ¿cierto? En el escenario y esa como energía, esa potencia. Eh, y yo creo que por ahí un poco nada, el dibujo se empezó a transformar en una herramienta que me empezó a acercar como un poco a esa atmósfera que me llamaba mucho la atención y lo cual me empecé a sentir también como mucho más cómodo mediante esa forma de abordarlo. Y yo creo que ya con el pasar del tiempo empecé a ver ciertos hitos que, ponte tú, me acordé, que creo que lo habíamos hablado en un momento, que fui a ver una obra de teatro de la compañía Teatro Cinema, una compañía chilena muy buena, donde también tienen algo que incorporan distintos elementos. Bueno, como le dice el nombre, incorporan mucho el cine dentro de la misma puesta en escena. Entonces, como esa temporalidad, pero por medio de capa, me llamó mucho, mucho, Ah, mucho. genial. ¿Cachai? Entonces fue como algo súper
que justo ahí había tomado la decisión de entrar a estudiar arte. Y fue algo como que yo creo que me empecé incluso para esta ocasión, un poco pensando en lo que, en dónde podrían surgir referentes y cosas, como que me hizo mucho el clic de cómo esto de alguna manera me había afectado, ¿cachai? O sea, es Y como una reflexión reciente un poco, sí, ¿no? sí, de todas maneras, súper, súper Ah, fresca, wow. súper, súper fresca. ¿Cachai? Porque claro, de alguna manera el teatro siempre como estaba presente, pero me estaba tratando como de acordar de ciertos hitos, ¿cachai? Y yo creo que ese fue muy, y sobre todo como a nivel más como técnico, ¿cierto? Como algo muy concreto. Y Sí, también yo creo que básicamente el cine ha estado súper, súper presente como en mi trabajo, porque también lo uso un poco como herramienta, tanto como, bueno, por una parte yo creo que me sentí muy como identificado como con cierto cine, sobre todo de este autor que es Tarkovsky, siempre lo pronuncio ujú, medio cuneteado, que me interesaba mucho como esta atmósfera que genera y por una parte tiene como un dejo medio nostálgico en sus películas, que está teñido también por una atmósfera y una textura que te somete a una temporalidad muy como que no puede estar en otra parte que no sea en la película misma, ¿cachai? Como, entonces como que me empecé a sentir muy, muy como, más que identificado, como que me empezó a sentir, a gustar mucho esa forma de abordar, ¿cierto? Un imaginario. Bueno, de ahí para adelante el cine se ha transformado como una herramienta a la cual constantemente estoy sacando referentes visuales y los voy como un poco reutilizando cuando recompongo escenas. A veces también recurro mucho a eso también. sí, es que ¿Cachai? tienen como esta característica como media envolvente o relacionada con el ámbito más onírico, en las escenas, como que uno ve tus pinturas y es como que se puede introducir de alguna forma o imaginar qué hay más allá del escenario que tú presentas. Como, eh, Está ahí latente, decir tú. sí, sí, claro, se hace como esa lectura, al menos yo la hago, ¿cachai? Cuando las veo. Buenísimo. Vale, tus referentes, ¿cuál de alguna manera podría generar un vínculo tal vez con los referentes o algo que tengas presente? Sí, yo no soy tan cinéfila porque no tengo tanta paciencia como para ver muchas películas, prefiero en general leer, pero de todas formas, como cuando veo cine, quedo muy como me quedan dando vueltas, ¿cachai? Mucho rato las escenas, las cosas que veo, y me quedo un poco pegada. Y me pasó eso al menos en la cuarentena, por ejemplo, con Darío Argento, Ya. que me rayaba con sus películas y me las vi todas, las bajé y escuchando Goblin, que es como oh, Goblin así lo máximo. Entonces, bueno, de ahí fui sacando hartas escenas y lo otro que tengo, por ejemplo, a mano ahora, que he tenido en la cuarentena, es un libro de El Bosco, así gigante, que también vi o sea, coincidieron dos focos, que fue las escenas que plantea El Bosco en su pintura y lo que me pasaba con las películas de Argento. Y en mi cabeza, de alguna forma, había una coherencia. No sé por qué, pero como que competían por la atención. Ya. ¿Cachai? Y no sé si hay algo de repente en la paleta, Argento trabaja harto con los complementarios y de forma súper saturada, súper fuerte, Sí, pues. y el Bosco también, y tiene como esta cosa así como muy como impactante, y empecé a hacer cruces, como por ejemplo hice collage con imágenes, dibujitos que recortaba, que me salían mal. Eh, Eso es como lo que he tenido referente ahora en la cuarentena. Y antes estaba viendo imágenes como de catástrofes. Estuve muy, muy pegada en eso. Yo creo que es algo que ya igual traté un poco de cerrar y no he vuelto mucho. Me interesa más que nada o sea, lo que me quedó de interés sobre eso tiene que ver más que nada con el rescate del recuerdo, con el recuerdo de las cosas que tiende a ser como medio trastocado o alterado de acuerdo a las emociones que sentiste en ese momento. Ya. Y el recuerdo siempre es como algo que tú vas construyendo, que
o como te despiertas de un sueño e intentas acordarte y tú te acuerdas de una parte selectiva, donde cada vez recuerdas menos y se va modificando un poco. ¿Cachai? Entonces, bueno, esos han sido como visualmente mis referentes. Ahora, en términos de obra en las instalaciones, igual son un poco más diferentes. Estaba trabajando con otros temas que también tienen que ver un poco más con el trauma. Son más Eh, directos, ¿no? Como sí, abordan también un concepto, ¿no? sí, sí, es que es una obra más conceptual todo lo que mostré en las instalaciones. Entonces, el mensaje en sí mismo era mucho más directo. No es como esta reflexión visual. Eh, Así que eso es más o menos como que así a modo de referente. Buenísimo. Y también, bueno, y en cuanto un poco a la pintura, si te podría decir si tenía algún como referente, Sí, sí, bueno, o sea, varios. Ya hablé del Bosco, aparte claro, sí, igual pues, de hecho, quería mostrar unas que son como la María Lasny, que es ya. una pintora que me gusta mucho, y la Tala Madani. Ahí Ahí nos van a estamos viendo en mostrar, pantalla, creo, ¿no? sí, ahí está la María Lasny, que, bueno, esta es una de sus tantas pinturas, tiene muchas, que trabaja el tema de la conciencia corporal, entonces tiene una forma de pintar muy particular, de hecho a veces sale como tirada en el suelo, así como dibujando, y, y me atrae mucho su paleta, las Sí, formas eso de... te iba a decir que cromáticamente me recuerda mucho a lo que trabajamos en el Sí, muro de evidencia, ¿no? y es muy casual porque no tenía en mente a María Lasnik en ese momento, pero yo creo que la estuve viendo hace mucho tiempo y me quedó dando vuelta, y después así como uno vuelve sin querer a esos referentes que te atraparon y coincide así como que tengo, veo mi paleta, o sea, mi caja de óleos y tengo así como colores muy María Elastic, como sin querer. Son como colores que me gustan en verdad y es lo que está saliendo ahora más que nada. Ya, Eh, buenísimo. y la otra es la Tala Madani, que también ¿Ya? debería aparecer una imagen, es esta, que también, si te fijas, es una paleta más o menos parecida. Y ambas tienen una característica que trabajan algo medio grotesco del cuerpo, así como bien tosco y Claro. directo y raro. ¿No? Los fluidos corporales, escenas bien obscenas, es como muy, muy impactante. Y Tala Madani es una pintora iraní, me parece que estudió en Estados Unidos. Y su obra también es como todo el rato una crítica velada hacia ciertos sistemas de la sociedad, ya sea el machismo, habla sobre la maternidad, bueno, toca estos temas a lo largo de sus pinturas y me gusta harto cómo lo aborda, que es bien irónico y con una paleta así como súper suave. Claro, esa estrategia es como Sí, yo creo bien que eso me power. gusta, ¿cachai? Sí, sí, y lo tengo sin querer en los dibujos también, Sí, como po. dibujar cosas súper feas, pero con los colores que a uno le gustan. Ya. Sí. Oye, Sí, Juan, y tú también tenés que mostrarnos, sí, pues cuéntanos. tengo, a ver, uno que bueno, son dos principalmente, que un inglés, Justin Mortimer, que lo he tenido muy presente, aquí sale en pantalla, que lo que me gusta de alguna manera es que cómo juega con una paleta que muchos trabajos juega con el color, donde en un mismo plano genera como una temporalidad que no necesariamente están en un mismo tiempo, Claro. ¿lo caché? Entonces, y de alguna, como hay una cierta sutileza en la alteración Ay, de esta monocromía, ¿cachai? Y donde al mismo tiempo hay como algo muy grotesco y algo que está como, que no es visible, pero que se genera una tensión y una extrañeza, ¿cachai? Como que eso, por lo general, es algo que se hace muy característico en la obra de Justin Mortimer y que también debo reconocer que me llama mucho la atención y lo he tomado también como algo muy referente, que es como sí, es como que las imágenes no pertenecen al fondo. ¿cachai? Pero al mismo tiempo hay una sutileza en cómo conviven entre sí, donde sí podrían ser, onda,
es posible, ¿cachai? Sí, Pero al mismo tiempo, cómo aparecen y desaparecen las formas, como con algunas sombras, si te das cuenta en el brazo del personaje en el centro, está hecha con un verde súper frío. Entonces, como esas pequeñas alteraciones, como que alteran también como literalmente la percepción y como que te insinúa la extrañeza como de al final no sabéis de dónde proviene esto, claro. ¿no? Claro, igual está bueno porque, no sé, siento como que te queda la duda, si de dónde sacó esas imágenes, por qué van ahí, como el proceso que va como tras bambalinas de la obra, lo encuentro así como curioso, como que da... Y lo más divertido es como que, ponte tú, si tú te das cuenta y empecé a analizar que perfectamente podría ser gente en la playa, en una situación súper como Esto, cotidiana y feliz, ¿cachai? Pero en el sí, contexto que está es súper tétrico, ¿cachai? y Entonces, como, claro, y de hecho también el fondo no es tétrico del todo, pero no, sin embargo con la paleta como que resignifica toda la escena, así como que te da claro, un poco de lo que pudo haber, de lo que era originalmente, claro, probablemente. y también inserta ciertos elementos, como estas cruces que podemos ver, como, ¿cachai? Como en un segundo Sí, plano que, ¿verdad? claro, es como que le mete como un poco más de suspenso, por así Ay, decirlo. no había cachado las cruces. Ah, yo pensaba que eran como los troncos de los árboles, pero claro, Que es igual súper... no queda tan clara también, ¿cachai? Entonces permite como un poco esa ambigüedad. Y también hay otro artista que se llama Adrián Gain, que siempre Gaining, lo pronuncio en realidad cuneteado también. Él, este artista es un artista rumano, y a decir belga, hay que ver, rumano, y ahora radica en Berlín, y pucha, yo creo que precisamente esta obra, cuando la vi por primera vez, fue como, oh, como que necesitaba empezar a ver toda la historia de este pintor, porque me llamaba mucho la atención cómo él solucionaba, ¿cachai? Como esta escena, Mm, súper como, hay mucha tensión que recae en los personajes, pero donde al mismo tiempo como que todo queda en una incertidumbre y en un estado medio visceral, porque como que esta como abstracción con la que soluciona las caras, los cuerpos, que es muy grotesco, se tranquiliza con estos planos de colores o hay una mezcla como en cosas muy bien dibujadas y solucionadas, como con esta solución muy visceral que tenía que ver básicamente como con las caras. Entonces mm. como esa atmósfera de extrañeza muy presente en su, en su obra o sea, me sedujo para poder interrogarme también yo cosas que venía trabajando un poco en otros trabajos, ¿cachai? En otras pinturas en años anteriores. Entonces yo creo como estos dos referentes, o sea, igual hay muchos referentes más, Mm. podríamos también Tipo, como, pero yo creo que estos son como los dos más fuertes que se sí, relacionan, tal vez los podría vincular a mi trabajo hoy en día. me gusta harto de este, o sea, lo que me llama harto la atención es el piso, así como, yo también había visto esta pintura, de hecho creo que también la tengo guardada en mi computador, Muy y buena. el piso yo lo acercaba, y era como, ¿cómo hizo esto? Como No, muy sí. detallado. No, sí, es buenísimo, sí. Como la solución, como pareciera todo tener una gestualidad y una displicencia, pero tú te acercáis y todo está hecho de una manera súper como, nada en realidad, nada fue al Mm, azar, ¿cachai? claro, Entonces, como, eso lo encuentro muy interesante. sí, sí, es verdad, es como una gestualidad bien calculada, de alguna forma. Oye, y bueno, volviendo a los otros temas, quería que comentáramos más o menos acerca de la experiencia que ha sido participar en esta exposición de citas ciegas, como que nos podéis contar más o menos de tu reflexión sobre lo que mostramos, cómo Claro. fue el aviso que llegó tan repentino de la Jime. Sí, o sea, en realidad por una parte fue súper bueno porque en el contexto de pandemia, eh, igual se cayeron ciertos proyectos, ¿cachai? Entonces eso como que igual fue como un poco desmotivador, pero entonces fue bacán cuando Jimena nos invita a participar y me dice, bueno, pero esto tiene un formato de cita ciega y me pareció un poco raro, porque como, pero ¿qué significa cita ciega? No, básicamente que vamos a trabajar en conjunto con otra persona, y en este caso es Valentina Arellano. Y yo, oh, pero buenísimo, porque claro, igual ya habíamos trabajado antes juntos, ¿cierto? O sea, como a la distancia, igual fue casi Al- virtual.
claro, nos reunimos yo creo que una vez y Sí, fue como más que nada como la logística de cómo íbamos a operar para llevar las cosas a Guayaquil y todo el tema. Pero yo creo que fue interesante en el sentido también de que me gustó mucho esto de pie forzado, de que, bueno, también nosotros después de conocernos y darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común, perdón, proponernos hacer en un corto plazo, que fueron cuánto, 2 semanas, dos poder, semanas. 2 semanas, poder crear un trabajo, que en este caso, bueno, lo desarrollamos mediante esta obra en conjunto, que era el muro de evidencia, y que lo que me gustó mucho del muro de evidencia es como de alguna manera era generar como esta relación entre los conceptos que veníamos trabajando, pero literalmente evidenciarlo, claro, y usar este método que era el modo de evidencia donde nosotros podemos ver relaciones formales entre, entre de alguna manera cómo los conceptos que se desprendían de nuestras obras las podíamos relacionar con otras obras, ¿cachai? Claro, Y claro. esto nos daba pie también a buscar como relaciones que tal vez no eran presentes en el momento que lo estábamos haciendo, y esta como metodología, ¿cachai? Como siento que es muy eficiente en ese sentido, y yo creo que fue bacán para mí personalmente poder ponerla en práctica y entenderla de alguna manera como algo que puedo seguir replicando para adelante, ¿cachai? Mm. Sí, encuentro lo mismo, como que fue, bueno, de partida todo súper rápido y ponernos en pie forzado al tiempo también te obliga a optimizar al máximo ciertos recursos. En mi caso fue como la paleta, ya acoto la paleta, las Claro. imágenes me las mandaste tú en ese momento y, y lo que pasó, claro, fue el tras bambalinas de cómo uno trabaja y también yo creo que metimos un poco como nuestro fetiche con el área criminal. Todo el rato, todo el rato. Sí, así que como nos empezamos a armar una especie de escena. No sabemos si había finalmente un crimen por resolver un caso, pero cada uno de nuestros trabajos, nuestros referentes, eran como una pista que estaba indicando algo. Que Claro. yo creo que uno ve tus pinturas y es para preguntarse, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay gente peleando, corriendo, no sé qué cosa? Eh, o por ejemplo, bueno, la ambulancia, que fue la imagen que te pasé yo, que también yo creo que iba Claro, súper en coherencia con los trabajos que vayas haciendo, que has hecho tú, o estas piezas como corporales también. Y también pasa con las imágenes que me pasaste tú, que eran como unas búsquedas, así como unos peritos buscando entre los escombros. que una Eh, escena policial, la que está en la esquina arriba, era, claro, como, sí, sí, esa es. Claro, es como una búsqueda así de algo, o sea, todo el rato había una latencia de algo que iba pasando y yo creo que eso es como uno de los puntos en los que coincidimos bastante a la hora de buscar nuestros referentes y que se vio en esta obra que gestamos en conjunto, que es elegir imágenes donde latentemente está pasando algo. No hay una especie de suspenso, hay una especie de incertidumbre y eso encuentro que es como lo interesante y el descubrimiento bacán que hicimos también tras tratar de fundir nuestras obras un poco. sí, yo creo que es bacán como esa relación también que como invita un poco a la ficción, ¿cierto? Como de poder jugar y abrir un poco el imaginario de cómo se relacionaba con eh, los elementos que se componían, ¿cachai? Como con las imágenes que nos íbamos pimponeando, porque bueno, la estrategia fue un poco esa, ¿cierto? Que Mm, sí. yo a Valentina le daba como compartía archivos que tenía yo y ella los trabajaba desde su parte y viceversa. Ujú, claro. Sí, bueno, todas las mías al menos. Esa era una foto que saqué yo, que al final tú la ocupaste en una pintura, en esa. Sí, exacto. Sí, Eso que era el fondo, ¿cierto? claro. Y la reutilicé con una escena de una protesta en Nicaragua de unos pacos del 2017, que era buenísima, ¿cachai? No, yo creo que fue eso, o sea, para mí eso fue lo más interesante como en parte porque, claro, lo otro era la invitación de exponer obras que veníamos realizando de antes, pero esto en un tiempo récord de poder crear o sea, gestar algo en conjunto de una manera express, ¿cachai? Yo creo que igual fue fructífero para ambas partes, o sea, fue Sí. bacán.
Sí, fue muy bacano, porque uno nunca se pone esos pies forzados y tenerlo así como, ya, apurarse, echar mano a todo lo que haya y darle nomás. Pero esas, por ejemplo, las de estos trozos como de cuerpo son demasiado intrigantes. Esas. Claro, parece que una vez se me acercaba una de mi hija y me preguntaba, papá, ¿pero qué es? ¿En Como que serio? no podía lograr entender qué era, ¿cachai? ¿Qué le decía ahí? Lo que tú te imagines es. Claro, no, yo le decía, un hombre acostado, le decía. ¿O qué ves tú aquí? Eso es. Es que Claro, igual da para que el espectador también como que saque sus propias conjeturas de la escena. claro, Ahí yo, puede yo ver creo, que perro, yo no sé. creo, ese claro, esto era como una vaca sin cabeza. ¡Oh! Hardcore. Yo creo que eso es lo interesante, claro, cómo en el contexto pueden inducir a una lectura también la obra. Yo creo que eso operó de una manera bien interesante el muro de evidencia. Como aquí, bueno, acá podemos notar lo que habláis de la paleta de colores, que yo encontré así, pero muy buenísimo, la solución como de, que también tiene como una cuestión del negativo, ¿cierto? Ah, sí. Sí. Como, Oye, sí, como sin querer. Eso tú me lo hiciste no ahora, pero no. Claro. ¿cachai? Lo Sí, encuentro muy, muy bacán eso. Y sí. Y como también como, dale, perdón. no, dime más. No, que me gusta también mucho como la paleta de colores, como de alguna manera es tan impregnante, dialoga muy bien con lo que está sucediendo, ¿cachai? Como que todo se provoca una atmósfera muy, muy, como al mismo tiempo interesante, ¿cachai? Sí, tiene como esa cosa media onírica también. Y yo creo que Claro, también estaba presente en tus pinturas y en la mía, pero cada uno como con su distinto idioma. Ahí en la tuya, en esa. la vaquita de nuevo. Es que son como sueños, como los sueños que tendría, como analizando así los sueños que tendría cada persona. Cada uno con su propio registro de las escenas, de los Vamos a lenguajes. hacer después una muestra de psicoanálisis mejor. Sí, totalmente. Oye, vale, bueno, el contexto de esto de haber expuesto como de manera virtual en esta situación pandémica que estamos viviendo, ¿cómo ha sido para ti como la experiencia? Yo encuentro que igual ha sido súper bueno. Lo que he visto de las muestras virtuales encuentro que es un formato demasiado cómodo. A veces uno no puede ir a visitar las exposiciones. Y en todo caso fue algo como que me estaba pasando post estallido social. Yo vivo en Puente Alto y acá, bueno, nos quedamos sin metro. Yo sí tengo metro, pero estaba muy compleja la movilidad. Y si habían exposiciones en otros lados, yo las podía ir a ver y me quedaba así como con las ganas, ni por el horario de la pega, así nada. Entonces, ojalá algunas galerías, espacios mantengan este formato virtual, eh, porque siempre va a haber un público especial, por ejemplo, el público de regiones que no puede acceder. Entonces, siento de que igual es muy provechoso y ojalá que se sostenga. Lo encuentro genial. Sé que mucha gente que normalmente no iría a visitar las exposiciones eh, puede acceder a ellas y empezar a acercarse. Eh, Me gusta. ¿Y a ti? ¿Qué opináis? Sí, me pasó exactamente lo mismo, como en el sentido de que siento que es súper eficiente, por una parte, yo creo que igual uno de los gran problemas del arte, de las artes visuales, sobre todo, como que genera cierta, no es tan, ponte tú, no es tan masivo y de alguna manera siento que tiene que ver por una cuestión de que el acceso que tenemos a esta no es tan directo, ¿ya? Y entendiendo un poco también con que muchas veces las instancias para ir a ver las muestras son el día de la inauguración, ¿cachai? Claro. Entonces, si no fue el día de la inauguración, es muy raro que después te hagas el tiempo. Bueno, en realidad estoy hablando un poco por mí también, como que no pasa que te hacía el tiempo porque al fin y al cabo estás inserto en una máquina donde tenés que hacer un montón de cosas y siempre lo dejáis y al final te acordaste de la muestra y te pasó el tiempo, ¿cachai? Sí. Entonces yo encuentro que este formato por una parte es muy eficiente y sobre todo con lo que acabáis de decir tú, que yo creo que también que permite a gente de otras regiones o de otros países verla de alguna manera más inmediata y en el contexto que fue mostrada, ¿cachai? Mm, Como, exacto.
¿Cachai? Entonces, claro, por una parte igual era un poco como me parecía, me hacía un poco de ruido porque precisamente venía trabajando como esta forma de abordar la pintura con un imaginario proveniente muy directo de los medios digitales o de la tecnología, ¿cachai? Como de información Ay, mediática. verdad, verdad. Y, Sí, y mostrarlo como en la misma pantalla era como que... oh, tenéis toda la Pero, razón, como loca. Sí, pero no lo había visto así, pero tenéis razón. claro, porque Es igual que, pierde un poco al fin y al cabo, como el carácter, claro, la experiencia de ver la pintura en vivo, ¿cachai? Como que... no, pero y es más como que encima, bueno, los medios escupen la imagen, tú la recoges, armas una pintura como súper lento y muy pensado, y después volver a mostrarla en este mismo medio es como que claro, es se como un trastoca poco, toda la intención. es como, no sé si auto boicotear, pero yo creo que, no, bacán, porque al fin y al cabo igual es como lo que hablamos antes, yo creo que la audiencia que generó también lo que genera la virtualidad también es mucho más amplia que logra el espacio físico, ¿cachai? Sí, Entonces yo creo sí, que incluso ha sido una muestra en la cual yo siento que hemos tenido mucho feedback también, por una parte. claro. Sí, eso es lo bueno, porque normalmente quizás uno da muestra y bueno, el feedback es de la gente que va yendo y a veces es muy por goteo. En cambio, esto de las redes sociales que lo puedes ver en la casa y te pueden comentar al tiro. Ya, vi tu muestra, no sé, darte comentarios, cualquier cosa, pero es mucho más rápido. Claro, yo creo que también es como interesante que como en los mismos espacios galerísticos y expositivos como que al fin y al cabo lo incorporen un poco como la dinámica expositiva. O sea, por una parte está la posibilidad, obvio, y que siempre para mí va a ser lo más ideal Sí, de la experiencia en vivo, pero también existe la posibilidad de, como en este caso, de poder compartirlo y mostrarlo a la gente que no puede acceder a ella. ¿Cachai? claro, sí, totalmente. Oye, Juan, y me gustaría, volviendo a lo que vimos anteriormente, tenía, es súper intrigante la forma en la que el cuerpo humano es abordado en tu obra. Es una forma particularmente extraña. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú, así como para aclararnos un poco esas dudas existenciales de tu obra? Sí, bueno, igual es como, yo creo que para mí el carácter un poco simbólico que tiene que tiene el cuerpo inevitablemente te hace como generar un acercamiento con en mi caso yo lo planteo así, te hace como crear al tiro una narrativa por medio de los cuerpos que acontecen en ese espacio. Y de alguna manera es como siento que nada, todos somos, al fin y al cabo, somos nosotros mismos, somos cuerpo, y por ende, el hecho también de ver un cuerpo es como una herramienta, no una herramienta, pero es como la representación de un cuerpo, te permite también generar ciertas sensaciones que creo y de alguna manera los vinculo con algo que va mucho más directo como a nuestros sentidos, ¿cachai? Mm, Y de alguna manera puede ser como un poco, lo veo como este fenómeno espejo, ¿cierto? Que nos miramos o generamos cierta sensación mediante lo que vemos, porque lo que estamos viendo nos induce o nosotros imaginamos o nos recuerda a nuestra experiencia de cuerpo, ¿cachai? claro, claro, el Entonces, proyectarse un poco en lo que uno ve. sí, o sea, y para ser honesto, no es algo que de alguna manera lo teorizó, es como que de alguna manera es como siempre he trabajado el cuerpo, nunca he trabajado otra cosa que no sea el cuerpo, ¿cachai? Como siento Mm, que es lo que al mismo tiempo a mí me ha provocado, ¿cachai? Y de alguna manera yo he logrado como generar ciertas reflexiones, pero básicamente yo creo que más que reflexiones me he provocado, me he propuesto trabajarlo técnicamente o en la pintura misma, ¿cachai? Como de alguna manera puedo provocar o generar estas sensaciones, ¿cachai? Que me permitan crear ciertos lazos, ¿cachai? Con el sentido que tiene que ver básicamente como con la provocación, ¿cachai? Yo creo. claro, sí es cierto. Eh, Oye, van a salir algunos comentarios que nos han estado haciendo. Buenísimo. Oye, vale, y tú de alguna manera, porque tú también te has vinculado como con la idea de cuerpo, ¿no? Sí, también, pero creo que también desde una, no sé, es como intrigante, como una posición
muy como provocadora. Tú el cuerpo lo manipulas y es como un poco lo que hablabas tú, porque hasta que uno inevitablemente como que se proyecta un poco en lo que está viendo y arma historias también a través del cuerpo. Entonces, tampoco lo pienso mucho, me pasa parecido a ti, como que no sé, intento como dibujar o pintar lo que siento y sin pensar demasiado como en, ya voy a poner un cuerpo así porque esto proyecta tal cosa. ¿Cachai? Como que después igual uno va cachando el simbolismo de lo que está trabajando y si es que, porque a veces no interesa tanto. ¿Cachai? Oye, Y, vale, y ¿Mm? tú porque igual como hay como esta, un poco tú te has volcado igual a trabajar como con otras materialidades. Lo comentaba ahí un poco al comienzo, pero ¿por qué? ¿Por qué al final tú como optas por recurrir a este desplazamiento, por así decirlo? Porque habitualmente tú decís que siempre te concentras un poco más en la pintura. Sí, pucha, trabajé con la instalación en el magíster por primera vez y también es como una cosa que tiende a ser como muy conceptual. Eh, no sé, siento de que no es tan... Es muy directo, pero es como menos reflexivo visualmente. Espera, ya, para que salgan las imágenes de la instalación. Ah, pero buenísimo, Para ¿verdad? mostrarles un poco las obras que he estado haciendo. Bueno, en el magíster trabajé con temas más relacionados con la impunidad de ciertos sectores, obras un poco más ligadas a temas judiciales también. Esta, por ejemplo, es una obra que realicé con Micas. Bueno, fui al Museo de la PDI, estaba súper interesada en ver cómo se elaboraban los retratos hablados y en la historia de la elaboración del retrato hablado, especialmente cómo fue que este fue internalizado en nuestro país, a pesar de que todo era muy distinto. O sea, traían retratos o identikits ¿Ya? de rasgos de otros países. Entonces, Armar el culpable o los susodichos mediante un imaginario ni siquiera que correspondía al nuestro, era... claro, claro. Eso era muy chistoso. Entonces, ver las imágenes, había uno que era mexicano, no me acuerdo, pero en el Museo de la PDI están como estas imágenes de cómo ¿Ya? trabajar, y me llamó mucho la atención una caja de micas, donde tú eliges, por ejemplo, hay un catálogo donde aparecen puros ojos, y tú eliges, el perito dibujante te consulta más o menos cómo era el ojo que viste, y tú le dices, era como el número 22, como el que aparece en el catálogo, el número, ya, y te sacan la mica, y así sucesivamente, en base a todos los rasgos que te va preguntando, tú armas un rostro final. Y este sería como el rostro que tú tienes en la mente, el que acudes en el recuerdo, y que la idea es que estas preguntas te lo hagan lo más fresco posible. Ocurrió esto y el perito tiene que tener mucha capacidad psicológica de acercarse a ti y preguntarte así como de, estás todo afectado, pero tratar de Sí. volver al recuerdo, aunque duela, aunque haya pasado lo que haya pasado, volvamos al recuerdo para que me digas cómo era la persona. Y en el shock pueden pasar muchas cosas, o sea, te podéis imaginar, me decía el perito con el que me consulté que, no sé, tú lo puedes recordar con los ojos muy chicos, pero en verdad la persona tenía los ojos gigantes. Y esto es un efecto como del trauma, del shock, que te hace ver a la inversa o recordar a la inversa ciertos rasgos. Ya. Entonces también hay ciertas sutilezas que tiene que manejar este dibujante. Y en esta obra puntualmente quise rescatar rostros de imputados por delitos tributarios, que los traspasé al material de un posible identikit. ¿Cachai? Que son como rasgos que usualmente no se ven dentro de este tipo de obras, ¿no? De formatos, ¿cachai? Como Claro. se muestra otro tipo de criminales, pero estos zafan de mostrarse en estos No, y hay algo dispositivos. interesante también como en la ambigüedad y la proporción también, ¿cachai? Como que se... Digamos, Exacto, se crean como algo que se vuelve tétrico también, ¿cachai? sí, sí, pues como que
está todo súper desproporcionado. Y eso igual fue como una falla mía, es como un experimento que estaba haciendo. Y me gustó, fue como una falla que me gustó, que Buenísimo. bacán, que quedaba así como todo grotesco y raro. Y eso es una de las obras. La otra es una obra que hice también para el magíster, que son unas piedras que tienen insertados unos códigos que son código penal, a ciertos artículos, o a los que se echó a mano en un caso puntual de torturas y apremios ilegítimos que sufrió un amigo que fue detenido aquí cerca de mi casa, y su defensa está citando estos artículos como para mostrarlos contra Carabineros. Hay un montón de pruebas, yo vi el video incluso de su detención y fue horrible. Entonces, en el marco del estallido social, se recogí estas piedras que quedan alrededor de la comisaría donde se le detuvo, y inserté los artículos que están en su demanda. Buenísimo. ¿Ya? Eso es más o menos lo que he estado viendo dentro, y que también tiene cierta reminiscencia con el tema de que ya mencionábamos antes, que es traer el trauma, traer el recuerdo, y también la estigmatización y la impunidad, que son como o el área criminal, judicial, que es como todo lo que se está repitiendo. Qué buena. Eso. Muy Y tú interesante. también tienes obras que me gustaría que veamos, porque son... Sí, en realidad, pucha, yo me considero igual un poco, una persona igual un poco dispersa, entonces como que yo creo que me propuse también y bueno, la pintura de alguna manera como que me encasilló, por así decirlo, me mantuve siempre pintando, pero a pesar de igual que independiente, igual he trabajado hace 8 años en un taller de serigrafía y independientemente que yo no produzco serigrafías propias, sí, porque claro, siempre como el servicio es como un servicio técnico, Ah, ¿cierto? Donde otras personas vienen y necesitan imprimir algo. Eh, Tuve una primera, a ver, voy a ver si podemos mostrar alguna imagen. Ah, bueno, esta es una imagen donde en este tiempo estaba trabajando, estaba muy metido en unas pinturas que buscaba mediante buscar representar el cuerpo mediante la presentación de la materia. Entonces era como las características de la pintura, como en relación a los diluyentes, los barnices, cómo generaban una sensación de cuerpo sin necesariamente poner el rostro, sino que al fin y al cabo terminaban siendo una pintura muy tal vez más grotesca, donde su forma de óvalo daba la sensación al tirado de una cara, pero lo que contenía adentro era como en realidad era mucho más visceral, por así decirlo, ¿no? Y mm, entonces un día me encontré una cuestión muy hogareña, descongelando una carne y estaba envuelta en una luza y de repente vi que la luza quedaba como con el jugo de la carne, ¿cierto? Y dije, oye, esto podría ser interesante, entonces siempre como las pocas veces que he generado como algo más instalativo o algo que se desplaza del campo pictórico, ha sido un poco precisamente eso, como desplazar algo que estaba investigando en el área más pictórica, desplazarlo con otra materialidad. Y eso también siempre como que de alguna manera me gustó, cómo generar las tensiones con los materiales, los elementos para citar un fenómeno que era el que de alguna manera venía trabajando también en pintura. Y en este caso era una cita formal a una pintura de Rembrandt, que es el Cordero de Goyao, y que básicamente era un poco eso, ¿cierto? Como citar un poco la idea de la representación de un cuerpo mediante la presentación de la materia, ¿cachai? Que en este caso era luza con barniz marino intervenido con pigmento, donde estaba tensado con unos alambres de alta tensión, y me interesaba mucho mantener la misma atmósfera que estaba en el cuadro, mantenerla en el lugar, ¿cachai? mm. Como esa Sí, se teatralidad, nota. esa Los teatralidad juegos que de de alguna manera. luces. Sí, tiene esa teatralidad que mencionaba. Es ¿Cachai? cierto. Como el comienzo. Y también, bueno, hay otra obra que la relaciono más directamente con la serigrafía, que si bien es cierto, es algo que también se vincula, pero en esta ocasión me habían invitado a una muestra de que tenía que ser como pie forzado serigrafía. En ese tiempo estaba trabajando pintura, y para mí la serigrafía siempre tenía como este carácter más gráfico, donde los colores son más planos, ¿cachai? Entonces en ese tiempo en la pintura estaba trabajando mucho como el tema de la atmósfera, como el claro oscuro, y me complicaba un poco como desplazar esto que estaba trabajando en la pintura hacia la serigrafía,
y que me interesaba también hacerlo. Y ahí, pucha, un día llegué a la casa de mi pareja, María Luisa, con un lápiz como esto, que lo uso ahora, ya son como el lápiz que está en mi estuche, que tiene muchos colores. Y haciendo un dibujo con mi hija me di cuenta que tenía la misma paleta de colores y que si sobreponía, ¿cachai? Los colores, operaba de una manera muy similar como operaba la cuatricromía en la serigrafía, que son 4 colores que se sobreponen y la combinación entre los 4 colores generan variaciones que generan los colores terciarios, ¿cachai? Entonces, como ya dije, ya, bacán, podemos hacer esto, pero la idea es como mantener una cierta atmósfera más orgánica y por eso como tomé esta decisión de mantener esta trama vertical, que al mismo tiempo era la que me iba a permitir que se sobrepongan los colores, ¿cachai? Porque si trabajo un plano, iba a tener que implicar como algo más, ya como más específico, donde mediante las tintas iba a tener que alterar un poco la opacidad, ¿cachai? Y eso ya era mucho más complicado, entonces la idea con la serigrafía tiene este carácter también más como, o sea, no espontáneo, porque requiere como de alguna manera como una preparación antes de hacer la serigrafía, que conlleva mucha pega, pero me interesaba básicamente poder generar la misma atmósfera y esta sensación de extrañeza por la luz y lo que acontecía en la escena, pero en la serigrafía y que no perdiera ese carácter como más orgánico que me entregaba la pintura. Entonces fue Claro. como yo creo que esas instancias siempre se han basado en eso, como desplazar la operación pictórica a el otro medio. Mm. Un poco como de Sí, alguna manera. es muy tu sello esa serigrafía, en barro. No, Oye, y por dígame. ejemplo, en el término de la paleta de colores que tiendes a ocupar, veo que se repite igual. Pucha, sí, también como lo mismo, como he sido igual un poco, me complicaba cuando empecé a estudiar y cuando estamos en la U, como el tema de los colores, como la gran posibilidad de colores que tienes tú para solucionar una pintura, en el momento como que vi la posibilidad de solucionar muchas cosas con pocos colores, en este caso llevo prácticamente 8 años pintando con un verde viridian, un rojo alizarina, un amarillo que antes era ocre, ahora indio, y el blanco. Y ahí sale un negro óptico, salen variaciones de los colores que te permiten hacer morado, hacer... Entonces como siento que eso me ha permitido trabajar por una parte una atmósfera que pueda bañar, ¿cachai? Como la pintura, y al mismo tiempo como encontrar en las pequeñas variaciones con cada color, perdón, las sutilezas que te permiten también generar las tensiones en las pinturas. O sea, igual he incorporado colores, pero no sé, el turquesa, de repente un rojo vermellón, ¿cachai? Y tú vale como el tema de los colores, porque igual hay cierta variedad en tu paleta, encuentro, ¿no? Sí, es como Sí, más es o como menos más lo o que menos lo estábamos que estamos conversando acerca conversando acerca de los de los colores como colores. más pastel. ¿Ya? De repente, por ejemplo, yo veo en tu obra de que el color es directamente medio macabro, así como medio oscuro. Tiene como este sello darks y medio manchado, como muy de las, como medio tétrico, así como de las tinieblas. Pero Mi referencia. Y en mi caso, siento que son como todo lo contrario, así como colores muy suaves, muy soft, muy pastel. Y es como ese cruce entre las imágenes igual que elijo y, y las escenas que pinto, siento que es como muy contradictorio, pero igual es como entrete, pues como que insisto en que ambas obras, las tuyas y la mía, tienen como esa cuestión onírica, a pesar de ser por el técnicas rato. súper distintas, una de otra. Entonces igual es súper divertido eso. Pero claro, antes no tenía muy definida una paleta y ahora especialmente con el caso de la invitación a citas ciegas que vino como súper repentino, me vi un poco forzada a tener que acotarla. Y ese ejercicio fue súper bacán. En el momento me asusté, pero después fue como ya, démosle y funcionó porque al final uno poniéndose límites igual siempre va a descubrir cosas y me gustó la experiencia, creo que di con una paleta que estaba buscando, así que fue bacán. Buenísimo. Sí, siempre es verdad lo que decís tú como con esta relación como los colores medio pasteles, pero al mismo tiempo lo que acontece, eh,
no, tú decís como colores medio suaves, pero lo que acontece al mismo tiempo es, provoca un poco la incertidumbre y eso como que genera la tensión con la paleta, entonces como que siento que igual es certero de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Y sí, pues es como de esa contradicción, pero igual el juego como que siempre queda en manos del espectador finalmente. De todas maneras. Sí, Oye, parece que oye, estamos ya, medio en la ya hora, estamos ¿no? como bien en la hora, sí. Así que vamos a ir cerrando ya nuestra cita ciega. Fue muy bacán participar y muchas gracias a todos, a todas. No he podido ver los comentarios. Ahí sí, están pasando los comentarios. Sí, Ya, bacán. muchas gracias a todos por visitarnos, por vernos y vayan a ver la obra que está Eso, bacán. eso, yo creo que es bacán que si puedan, si en el tiempo, solamente tienen que meterse a pinchar un link para ver la muestra. Sí, en la Eh, página web de Balmaceda y en el Instagram creo que está el link. Y yo también lo exacto. tengo en mi biografía y no sé si tú también lo tienes, pero Sí, está, la podemos compartir, o sea, una invitación súper abierta para que puedan compartir, puedan ver y puedan tomar como, hacer una bajada y sus propias reflexiones en cuanto a lo que hablamos y lo que ven ustedes también en la muestra. Entonces, claro, el feedback es como re importante para súper nosotros. importante. No, y también Sí. dar gracias, pues vale a ti por la buena onda, por la disposición, a Balmaceda también por la invitación, a Jimena, súper buena onda, súper... Gracias a Juan, gracias al equipo, a la Jime. Sí, sí, bacán. Fue muy bacán la experiencia, de verdad, Juan. Grande compañero, un gusto trabajar juntos, así que Sí, eso, a portarse bien, a cuidarse, a prepararse para el plebiscito. Ah, sí, ya. ya. Chao. Vale, un abrazo grande y espero Abrazo, que nos podamos juntar de nuevo en otro proyecto. tipo, ojalá, ojalá así sea. Ya, que estén bien. Chao, gracias. Gracias a todos por ver.